Hola, mi nombre es Nora Carter y tengo 32 años. Vivo en Seattle ahora, y la mayoría de los días llevo una vida tranquila y centrada, programando, asesorando, trabajando en una fundación que construí con mis propias manos. Desde fuera, podría parecer que soy alguien que lo tiene todo resuelto, pero esta parte no me la regalaron. Tuve que ganármela a pulso. Soy gemela, mi hermano se llama Logan. Nacimos con 3 minutos de diferencia en una pequeña clínica en Wenatchee, Washington. Yo nací primero, pero no lloré. El cordón umbilical se había enrollado alrededor de mi cuello, cortando el suministro de oxígeno a mi cerebro. Sobreviví, por poco. Ese momento, esos pocos segundos de silencio, moldearon el resto de mi vida. Logan nació fuerte, ruidoso, sano. Toda la habitación lo vitoreó. Mientras tanto, a mí me llevaron a cuidados intensivos, mi pequeño cuerpo incapaz de moverse como debería. Los médicos lo llamaron parálisis cerebral. Mis piernas nunca desarrollaron fuerza. He usado silla de ruedas desde que tenía 2 años. Pero el verdadero desafío no era solo físico. Era como el mundo, especialmente mi familia, me trataba por ello. Crecimos al borde de un huerto de manzanos. Mi padre, Martín, era un hombre trabajador, manos callosas, un ceño fruncido permanente y nada de tiempo para la ternura. Para él, Logan era todo lo que siempre quiso en un hijo, ¿y yo? Yo era la sombra en el rincón de la habitación. Solía preguntarme si me veía. Esta historia no trata solo de la discapacidad, trata de ser invisible en tu propia casa. Trata de lo que sucede cuando el amor es condicional y el silencio se convierte en tu única supervivencia. Pero un día, dejé de estar callada. Un día, dije basta. Mis primeros recuerdos no son de risas ni de cenas familiares. Son de ver a mi hermano correr por el huerto mientras yo me sentaba cerca de la ventana, mis pequeñas manos agarrando los reposabrazos de mi primera silla de ruedas, preguntándome qué se sentía al ser elegido, al ser visto. Cuando tenía 8 años, reuní el valor para preguntarle a mi padre si algún día podría ayudar en el campo. Recuerdo sus palabras exactas. Ni siquiera me miró, solo murmuró mientras afilaba sus tijeras de podar. El huerto no es para gente como tú. Como si mi vida ya hubiera sido archivada bajo inútil. Logan, por otro lado, no podía hacer nada malo. Era ágil, fuerte y ruidoso en todos los sentidos correctos. Mi padre le enseñó a trepar a los árboles, a usar herramientas, a empacar cajas. Trabajaban codo, con tierra bajo las uñas y risas en sus voces. Solía fingir que no me importaba que me dejaran adentro, pero sí me importaba. Para mi 10º cumpleaños, mi madre, Linda, ahorró en secreto para comprarme una silla de ruedas eléctrica básica. Todavía recuerdo la emoción de sentarme en ella por primera vez, imaginando los caminos que ahora podía recorrer por mi cuenta. Pero una semana después, papá se la dio a Logan, solo para probarla por el patio. Rayó las cubiertas de las ruedas, rompió la palanca de ajuste. Cuando lloré, papá me miró y dijo rotundamente, «No tienes piernas. ¿Qué importa en qué silla te sientes?» Esa frase se me quedó grabada durante años. En la escuela, yo era la niña callada con extremidades torpes y una asistente de maestra siempre cerca. Dejé de levantar la mano después de que un niño se burlara de mi forma de hablar durante una presentación. En las reuniones familiares, me colocaban entre la entrada y la mesa, fuera de la vista de los flashes de las cámaras, siempre centrados en Logan. Incluso cuando obtuve la calificación más alta en un examen de matemáticas en 5º grado y mamá lo pegó con orgullo en el refrigerador, papá lo reemplazó al día siguiente con una foto de Logan recogiendo manzanas. «Ese es el que hace el trabajo de verdad», dijo. Y en esa casa, el trabajo de verdad era lo único que contaba. No eran solo las cosas grandes las que dolían. Eran los pequeños momentos los que me carcomían día a día. La forma en que Logan conseguía una rebanada extra de pastel sin pedirla. La forma en que papá pasaba junto a mí sin mirarme. La forma en que me llevaban a la esquina durante los cumpleaños mientras Logan soplaba las velas bajo las lámparas de araña. Pero a pesar de todo, había una persona que me hacía sentir que importaba. Mamá, Linda, era la única calidez en esa fría casa del huerto. Me hacía pasteles de manzana más blandos porque mis dientes eran débiles. Me enseñó a usar el joystick de mi silla de ruedas, guiando suavemente mi mano hasta que lo conseguí. Nunca hablaba en voz alta, pero su presencia decía mucho. Recuerdo una tarde de octubre con más intensidad que ninguna otra. El viento había arreciado y las hojas doradas cubrían el patio trasero. Quería llegar al pequeño jardín donde mamá y yo solíamos sentarnos. Mientras me impulsaba hacia adelante, una de las ruedas se atascó en la tierra blanda. Intenté liberarla, pero se volcó. Caí hacia adelante, de cara a la hierba húmeda.
No podía incorporarme. Me dolía la espalda. Mi brazo izquierdo temblaba por la tensión muscular. Grité pidiendo ayuda una y otra vez. Nadie vino hasta que mi padre pasó por allí. Me miró sin expresión y dijo: ¿por qué sigues intentando hacer cosas que no puedes hacer? No es suficiente con que hagas la vida más difícil a todos. Luego, a regañadientes, me agarró del brazo para levantarme, con tanta fuerza que jadeé del dolor. Pero lo peor no fue él. Fue Logan, de pie a pocos metros de distancia. Me vio tirada allí. Escuchó cada palabra, y se dio la vuelta y se fue. Esa noche no lloré. Apreté los dientes y me lo tragué como siempre. Pero unos minutos más tarde, mamá salió corriendo, arrodillándose a mi lado en el pasillo. No le dijo nada a papá, no regañó a Logan, solo me abrazó suave y firmemente. Luego susurró, apartándome el pelo de la frente: si te duele, llora. No tienes que ser fuerte. Estoy aquí. Así que lloré, y por una vez, me sentí segura al hacerlo. Si tenía un hogar en esa casa, era donde quiera que mamá estuviera. Ni las paredes, ni el huerto, solo sus brazos, su regazo, su suave voz. Nunca me hizo sentir que tenía que ganarme el amor. Simplemente lo tenía. Pero el amor, como aprendí demasiado pronto, no siempre dura para siempre. Cumplí 18 años una fría mañana de febrero. La nieve se aferraba a los manzanos desnudos del exterior. La casa estaba inusualmente tranquila, sin risas, sin movimiento. Mamá se había levantado temprano para hornear magdalenas para mí, como hacía todos los años. Estaba tarareando suavemente en la cocina cuando sucedió un derrame cerebral. Se desplomó antes de que pudiera siquiera pedir ayuda. Para cuando papá la encontró, la bandeja de magdalenas aún estaba caliente. Ella ya se había ido. Dijeron que fue repentino, pacífico, que no sufrió, pero nosotros sí. Y para mí, el silencio que dejó fue insoportable. Su funeral fue sencillo. Nadie me preguntó si quería decir algo. Nadie llevó mi silla al frente. Me senté solo en la parte de atrás, mirando el ataúd, sabiendo que contenía todo lo que me había hecho sentir que pertenecía a algún lugar. Después de su muerte, la casa cambió de la noche a la mañana. Papá apenas hablaba, Logan apenas me miraba. La chimenea nunca volvió a encenderse, la cocina se sentía vacía sin el olor a manzanas y canela. La habitación de mamá fue cerrada con llave el día después del funeral, para no volver a abrirse jamás. Pero 3 días antes de su muerte, me había dejado algo, una pequeña caja de hojalata encima de la estantería, envuelta en papel de seda, atada con un cordel verde. Dentro, una bufanda gris pálido, tejida a mano, y una nota con su letra redondeada: no importa lo que piensen los demás, aún mereces estar aquí. Leí esa nota cientos de veces en las semanas posteriores a su fallecimiento. Cada vez, sentía como si estuviera a mi lado de nuevo, su mano sobre mi hombro. 6 semanas después, me fui de esa casa. Le dije a papá que me mudaba. No preguntó a dónde, solo asintió una vez, como si se sintiera aliviado. Me llevé solo 3 cosas: la silla de ruedas eléctrica que mamá me dio, una pequeña maleta y la bufanda, la caja de hojalata. Y eso fue suficiente. No tenía un plan, solo la voluntad de sobrevivir y las palabras de mi madre resonando en mi pecho. Dejé atrás la casa del huerto, rodé por una acera aún cubierta de nieve y tomé el autobús que salía de Wenatchee. Pensé que lo resolvería sobre la marcha, pero no llegué muy lejos. A 2 pueblos de distancia, la batería de mi silla de ruedas se agotó cerca de una gasolinera. Me senté allí, bajo una farola parpadeante, con frío e insegura de qué hacer a continuación, cuando una voz familiar gritó: «Nora». Era el tío Peter, el primo de mi madre. No lo había visto en años, un hombre amable con manos curtidas y ojos bondadosos. Su esposa, la tía Nancy, estaba con él. Regresaban a casa de una cena tardía cuando me vieron sentada sola en la oscuridad, envuelta en mi bufanda. Sus rostros se entristecieron. No hicieron preguntas, no me hicieron explicar, simplemente cargaron mi silla en su SUV y me llevaron a casa. Esa noche, me dieron una comida caliente, una cama blanda y algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Peter y Nancy vivían en un barrio tranquilo a las afueras de Spokane. Su casa era amplia y acogedora, llena de fotos, música suave y el olor a velas de vainilla. Y tenían un hijo, Sam Allen. Tenía mi edad, era alto, tranquilo y estudiaba desarrollo de software en la universidad local. Me saludó con un simple asentimiento y no me trató como si fuera frágil. Simplemente estaba allí, como cualquier otra persona. A la mañana siguiente, durante el desayuno, el tío Peter dijo: «Eres bienvenida aquí todo el tiempo que necesites. Sin prisas,
sin presiones. La tía Nancy sonrió y añadió, pero si quieres quedarte a largo plazo, podemos ayudarte a matricularte en clases. Eres inteligente, Nora. Solo necesitas el lugar adecuado para crecer. Dije que sí antes de poder pensarlo demasiado, y así, sin más, comenzó un nuevo capítulo. Me inscribí en un campamento de entrenamiento tecnológico en línea para estudiantes con discapacidades. Empecé a aprender el lenguaje del código, el primer lenguaje que no juzgaba cómo me movía o cómo sonaba. No tenía ni idea de a dónde me llevaría, pero sabía que finalmente estaba avanzando. Mis dedos temblaron la primera vez que escribí hola, mundo, no por miedo, sino por la posibilidad. Al código no le importaba lo rápido que me movía. No se reía de cómo hablaba ni dudaba cuando entraba en una habitación. Simplemente respondía, verdadero o falso, éxito o error, sin juzgar. Estudié día y noche, decidida a convertir esta oportunidad en un futuro. Sam empezó a sentarse a mi lado durante las sesiones de estudio. Tenía una energía tranquila, siempre dispuesto a responder una pregunta, pero sin hacerme sentir que se lo debía. Nos hicimos cercanos, no de forma ruidosa, sino con un ritmo tranquilo y constante. Nunca me llamó inspiradora, simplemente me llamó Nora. Un año después de mis estudios, construí mi primer proyecto funcional. Una sencilla aplicación de comunicación para niños con autismo no verbal. La idea surgió de un niño de nuestro vecindario al que le encantaba dibujar pero tenía dificultades para hablar. Vi cómo se le iluminaban los ojos cuando tocaba la imagen de una manzana y la aplicación decía manzana en voz alta. Ese momento abrió algo en mi interior. No solo estaba aprendiendo a programar, estaba aprendiendo a crear significado para otra persona. Sam me vio crecer con una especie de orgullo que nunca expresó en voz alta, pero lo vi en la forma en que preparaba café extra durante las noches y se quedaba conmigo depurando errores, incluso cuando no tenía que hacerlo. 3 años después, lanzamos nuestra primera startup juntos. Era una pequeña plataforma centrada en herramientas de terapia basadas en la tecnología para niños con problemas de desarrollo. La presentamos a docenas de inversores. La mayoría dijo que no. Uno dijo que sí. En nuestro tercer año, nuestro software estaba en más de 30 centros de tratamiento en todo el país. Habíamos ayudado a cientos de niños a comunicarse y habíamos obtenido suficientes ingresos para cubrir nuestros costos y seguir adelante. Aún así, nunca olvidé de dónde venía. Cada otoño, enviaba un pequeño cheque a mi padre, lo justo para cubrir lo básico de la temporada de cosecha, no por culpa, no por esperanza, solo para recordarle que existía. Logan nunca se puso en contacto conmigo y nunca pregunté por qué, pero a veces me preguntaba si habían visto el segmento de noticias cuando nuestra plataforma apareció en la televisión, con mi nombre debajo y las cifras de ingresos desplazándose por la pantalla. Resultó que sí. Y ahí fue cuando todo cambió. Fue un tranquilo martes por la noche cuando sonó mi teléfono, un número que no había visto aparecer en mi pantalla en años. Papá. Por un momento, pensé que era un error, pero luego volvió a sonar una y otra vez. Respondí al tercer timbre, puse el teléfono en altavoz y me preparé. Su voz era la misma, seca, mesurada, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Logan se va a casar, dijo. Su familia les está ayudando a comprar una casa. Nos falta un poco para cerrar el trato. Hizo una pausa. Son $200,000. No respondí de inmediato. Mis manos se congelaron sobre el teclado. ¿Te va bien, Nora?, añadió. Vi ese vídeo que alguien envió. Todos esos centros que usan tu cosa. Pensé que ayudar a tu hermano una vez no es mucho pedir. Un pequeño fuego parpadeó detrás de mis costillas. No era exactamente ira. Algo más frío. ¿Sabes siquiera lo que hago?, pregunté en voz baja. Sí, dijo. Aplicaciones, niños, terapia, todo eso. Hablaba como si no significara nada. Terminé la llamada sin discutir, y más tarde esa noche, en contra de todos mis instintos, hice la transferencia. $200,000, con una nota. Os deseo felicidad a ambos. 3 días después, recibí un sobre por correo, la invitación de boda, formal, con relieve, con mi nombre impreso pulcramente. Por un segundo, me permití tener esperanza. Reservé un hotel accesible para sillas de ruedas cerca, elegí un regalo discreto pero elegante, una botella de vino añejo, y envolví cuidadosamente la bufanda que mi madre había tejido en mi maleta. Pensé que tal vez esta vez se me permitiría estar en la foto. Pero justo 2 días antes de la boda, mi teléfono volvió a sonar. La voz de papá era baja y mesurada. Probablemente sea mejor que no vengas. No respondí. Continuó. Algunas personas podrían sentirse incómodas. Ya sabes cómo son estas cosas, incómodas.
Había sido el hilo invisible en la colcha familiar toda mi vida, lo suficientemente buena para coser las cosas, pero nunca lo suficientemente buena para mostrarla. Esa noche, tiré la invitación a la basura. No lloré, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente tonta. Me dije a mí misma que había terminado. No iría, no volvería a mirar desde la barrera, no entraría en otro lugar donde no fuera bienvenida. Pero entonces, la mañana de la boda, sucedió algo inesperado. El tío Peter llamó. Sé lo que hicieron, dijo, con voz tranquila pero firme, pero mereces decidir por ti misma. Nancy y yo nos dirigimos a la iglesia. Si quieres venir, ya hemos preparado un espacio para tu silla. Sam estará con nosotros. Estaremos allí en 20 minutos. Dudé, mirando la maleta hecha que aún estaba junto a la puerta. Luego dije, de acuerdo. A las 10:50 de la mañana, un SUV gris se detuvo frente a la iglesia de Santo Tomás. Llevaba un traje negro, sin corbata, y la bufanda de mi madre doblada suavemente alrededor de mis hombros. Sam me ayudó a salir del coche y me llevó hacia la entrada lateral. Nadie me vio entrar. Los bancos estaban llenos. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando suaves sombras rojas y doradas sobre el vestido de la novia mientras caminaba hacia el altar, de la mano de Logan. Parecía tranquilo, perfecto. Me quedé en la parte de atrás, en silencio, sin ser vista. Pero entonces el oficiante habló. Antes de que comencemos con los votos sagrados, si algún miembro de la familia desea compartir algunas palabras. La tía Nancy me tocó suavemente el hombro. Ahora es tu momento, si lo deseas. Avancé. Las ruedas de mi silla resonaron contra el suelo de la iglesia. Todas las cabezas se volvieron. Tomé el micrófono del sacerdote con manos firmes. Logan y yo somos gemelos, nacidos con minutos de diferencia, el mismo ADN, pero desde el primer día, nuestras vidas se dividieron en dos caminos muy diferentes. La sala zumbó con susurros. Me volví hacia mi padre en la primera fila. Su mandíbula estaba apretada como una piedra. Yo era la niña en silla de ruedas. Él era el de las fotos. Envié dinero. Envié silencio. Envié esperanza, pensando que tal vez algún día se me permitiría pertenecer. Mi voz se suavizó. Pero si esta familia se ve mejor sin mí en la foto, entonces quédense con la que no estoy. Simplemente no confundan una hermosa foto con toda una historia. Luego miré a Logan. Noté all the days to me, elegist ignoram. Y dejé el micrófono. Giré mi silla hacia la puerta lateral, con la espalda recta, los ojos hacia adelante. Nadie aplaudió. Nadie gritó mi nombre. Nadie se levantó para detenerme, excepto uno. Sam. Ya se estaba moviendo hacia mí mientras yo pasaba por el pasillo, sus ojos fijos en los míos, no con lástima, sino con orgullo. La tía Nancy y el tío Peter me siguieron de cerca. Pero justo cuando me acercaba a la puerta, oí la voz de mi padre detrás de mí. Aguda, fuerte, ardiendo de rabia. No tenías derecho a arruinar este día. Giré lentamente, manteniendo la voz tranquila. Te di todo lo que pediste. Una casa, un cheque, mi silencio. Y ahora nos avergüenzas. Gritó, avanzando por el pasillo con rabia. Alcanzó el soporte del micrófono, alto, metálico y pesado. Antes de que nadie pudiera detenerlo, lo balanceó hacia adelante y el frío metal golpeó el costado de mi cabeza. Escuché jadeos, luego silencio. El sonido del impacto resonó en la iglesia como una campana. Mi visión se nubló, la sangre goteaba por el costado de mi cara. Escuché a Sam gritar, «Llamen al 911». Y en cuestión de segundos, estaba a mi lado, envolviendo mi chaqueta alrededor de mis hombros. Vi a Logan de pie, congelado, mirando el caos, sin moverse, sin hablar. Luego hizo lo impensable. Se lo buscó, murmuró. Y así, sin más, su novia se apartó de él. «¿Qué has dicho?», preguntó con horror en la voz. «No debería haber venido», dijo encogiéndose de hombros. Su expresión se endureció. Arrancó el velo de su cabeza y se volvió hacia sus padres. «Nos vamos». La boda había terminado. Mientras tanto, la policía llegó en cuestión de minutos, y Sam dio una declaración completa. También lo hicieron varios invitados. Martín, mi padre, fue arrestado en el acto por agresión con un objeto mortal. Mientras los agentes lo escoltaban, otro agente se volvió hacia Logan, que todavía intentaba justificarlo todo ante la familia de la novia. «¿Usted alentó el ataque?», preguntó el agente. Logan no lo negó. Fue arrestado también, allí mismo, en la iglesia donde planeaban comenzar una nueva vida. Dos hombres que una vez me ignoraron finalmente fueron vistos por lo que eran.
Y yo, sangrando pero intacta, entré en ambulancia con Sam a mi lado. Las luces del hospital eran fuertes, pero apenas las noté. Sam se sentó a mi lado toda la noche, sosteniendo mi mano mientras los médicos limpiaban la herida en mi cabeza y hacían sus exploraciones. Tuve una conmoción cerebral leve y algunos puntos, pero el daño no era nada comparado con lo que ya se le había hecho a mi corazón a lo largo de los años. Esta vez, no iba a quedarme callada. A la mañana siguiente, todavía en bata de hospital, presenté un informe policial completo. Sam me ayudó a redactar mi declaración oficial. La tía Nancy y el tío Peter me apoyaron incondicionalmente. Una semana después, con la ayuda de un abogado que Sam encontró a través de un grupo de derechos de las personas con discapacidad, presenté cargos: agresión en segundo grado para mi padre, complicidad criminal y difamación para mi hermano. Las audiencias judiciales comenzaron 6 semanas después. Las pruebas eran abrumadoras: testimonios de invitados, imágenes de seguridad, incluso el micrófono del fotógrafo de la boda había captado partes del enfrentamiento. El juez escuchó en silencio mientras el fiscal reproducía el vídeo: mi padre balanceando el soporte, Logan disculpándolo, la novia cancelando la boda. Cuando llegó el momento de la sentencia, la sala del tribunal estaba en silencio. Martín, dijo el juez, no mostró ningún remordimiento por sus acciones. Agredir a su hija discapacitada con un arma delante de testigos es imperdonable. Se le condena a 5 años de prisión estatal, sin libertad condicional anticipada. Logan intentó parecer indiferente mientras se leía su sentencia: 2 años por complicidad criminal, además de asesoramiento obligatorio para el control de la ira y formación en empatía. Ninguno me miró mientras se los llevaban esposados, pero no los necesitaba, porque no estaba allí por su arrepentimiento. Estaba allí por mi cierre. Después del juicio, la vida no volvió a la normalidad. Se convirtió en algo mejor. Mi fundación, The Nora Project, se expandió. Financiamos 3 aplicaciones de comunicación más, nos asociamos con escuelas y ofrecimos becas a estudiantes con discapacidades. Y en todo momento, Sam estuvo a mi lado, amable, leal, paciente. Una mañana de primavera, bajo el mismo árbol donde probamos por primera vez mi aplicación con ese niño pequeño, me propuso matrimonio y dije que sí. Tuvimos una pequeña boda, sin huertos, sin lámparas de araña, sin discursos de personas que realmente no nos conocían, solo música suave, sonrisas reales y personas que me habían apoyado cuando no tenía nada. El tío Peter me acompañó al altar. La tía Nancy lloró en silencio la primera fila, sosteniendo la foto de bebé de Sam en su mano como una bendición silenciosa. Y Sam, mi Sam, me miró como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Y por primera vez, lo creí. Nos mudamos a una casa de una sola planta en el oeste de Seattle, totalmente accesible, llena de luces cálidas y estanterías. La caja de hojalata con la bufanda de mi madre estaba en nuestra repisa de la chimenea junto a una foto enmarcada de ella sosteniéndome cuando era bebé. Cada mañana la tocaba, una promesa silenciosa de llevar adelante su fuerza. La fundación prosperó. Contratamos a un equipo completo, hablé en conferencias, asesoré a chicas jóvenes en sillas de ruedas que una vez pensaron que nunca serían vistas. Y 9 meses después de nuestra boda, en una lluviosa mañana de otoño, di a luz a nuestra hija. La llamamos Grace, porque eso es lo que era. Mientras la sostenía contra mi pecho en la habitación del hospital, sentí que el mundo se calmaba. Los años de ser ignorada, las habitaciones frías, las heridas que nunca sanaron del todo, no desaparecieron, pero se suavizaron. Grace tenía los ojos de Sam, tenía mis manos, y crecería sin tener que preguntarse si pertenecía a algún lugar. A veces todavía pienso en mi padre y en Logan, ambos aún cumpliendo sus condenas. Me pregunto si se arrepienten de algo, si alguna vez pronuncian mi nombre. Pero ya no espero sus disculpas, porque he aprendido algo que me llevó décadas comprender. La familia no se hace de sangre o ADN compartido. Se hace de presencia, de protección, de amor que no viene con condiciones. Y ahora, cuando miro a mi hija, no siento miedo, siento paz, porque nunca tendrá que ganarse su lugar en este mundo. Crecerá en una casa donde la ternura es fuerza y el silencio nunca se confunde con amor. Y en cuanto a mí, finalmente estoy en casa. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te has sentido excluido, ignorado o invisible, debes saber que no estás solo. Todos merecemos un lugar donde seamos valorados, respetados y amados, no por lo que podamos dar, sino simplemente por quienes somos. Si crees en la construcción de ese tipo de mundo, por favor dale me gusta a este vídeo, deja un comentario compartiendo tus pensamientos o experiencias y suscríbete para ver más historias poderosas como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que importan.
Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.